descriptiva y una estadística inferencial. Inferir sobre la población, ¿no? Con los datos que obtengamos. Entonces, la estadística descriptiva, que es una parte de la estadística, ¿qué es lo que nos proporciona? Proporciona o nos permite estudiar, proporciona métodos de tipos de mejor entraremos al grano. Vamos a suponer que ya tenemos los datos, métodos para organizar en tablas, realizar gráficos, realizar gráficos, aplicar medidas descriptivas, para aplicar medidas descriptivas sobre los datos. Entonces, aquí tenemos un conjunto de métodos que nos permiten organizar en tablas de distribución, de frecuencia, hacer gráficos y aplicar medidas descriptivas como medidas de centralización, de dispersión. Mientras que aquí son métodos también que nos permiten pronosticar, diagnosticar, proyectar la información. Aquí nos permite proyectar la información, pero sobre la base de la probabilidad. ¿Listo? Eso es lo que hace. Entonces, aquí la descriptiva nos proporciona o nos da métodos para organizar, graficar y aplicar medidas descriptivas sobre los datos. Pues estos datos pueden ser de la población, pueden ser solo de los datos de la muestra. Entonces, para esto necesitamos algunos conceptos que sean necesarios en nuestra parte, como población. ¿Cuál es la definición más simple para población? Es un conjunto o universo de datos. Eso es lo que puedo decir, lo más simple. Conjunto de datos, ya está. Pero algo más especificado sería población que es un conjunto de elementos
Elementos como cuáles. Pueden ser, los elementos pueden ser personas, animales, objetos, ciudades, ah, que tienen una o varias características. Una o varias características. Que tienen una o varias características comunes, ¿no? Como parámetro, parámetro poblacional. De lo más simple, parámetro poblacional es una característica constante. Es una característica constante. Es como en matemáticas, ¿no? Mientras no está especificado el parámetro, está representada por una letra del alfabeto español, A, B, C, lo que sea, pero una vez que literalmente es una letra, pero se interpreta de que tiene un valor constante, ¿no? No está especificado, pero es constante. Aquí algo parecido es, cuando hablo de parámetro de la población, decimos que es una constante, no va a variar, esto ya. En ese caso se dice parámetro poblacional o algo simple, una característica constante, o es un valor constante también. Un valor constante. También puedo decir que el parámetro poblacional mm, es una medida resumen, una medida resumen de la característica de los elementos de la población.
población. Vamos a considerar la persona que haga el mejor cuaderno y me entrega a fin de semestre, a ver, sí, tendría que ser manuscrito nomás. Fin de semestre, así completo, o otros problemas o ejercicios que ha visto, los ha adicionado, etcétera. Y está muy bien, yo lo puedo aprobar, ¿no? O sea, me está presentando un trabajo del semestre, ¿no? Bien hecho. Entonces, esto vale no para todos, ¿no? Los que quieran, pero tiene que ser un trabajo serio y bien hecho, ¿no? Bien, con subtítulos, organizado, todo bien, ¿no? Yo le voy a... Otra cosa que antes que me olvide, tengo gatitos, mi gatita ha tenido crías, ya están andando, un poquito están jugando ya. Si alguien quiere un gatito, me dice, me da su teléfono, la plataforma, ¿no? O por el correo institucional, yo voy a ver, pone gatito y voy a ver ahí. Me pone su teléfono, su nombre, la materia, todo. Yo le voy a regalar puntaje, ¿no? De la materia por el gatito, por hacer bien el bien al gatito. Pues si no, tendría que ahogarles, no sé. Me va a dar pena, ¿no? Si alguien se anima, están creciendo ya gatitos, ya debo entregarles, ¿no? Son tres. Tengo una hija que tenía dos gatitos, uno se murió, estaba triste, no sé, me dijo, voy a hacerme quedar gato. Su mamá está un poquito mal, no sé qué pasa, pasa que le pegaron en alguna casa. Tiene sus patas traseras un poco delicadas. Ya, para el que se anime me dice, por favor, yo, por hacer el bien, yo le ayudo. Decía que el parámetro poblacional también se puede considerar como una medida resumen de la característica o de las características de los elementos de la población. ¿Listo? Eso es otra forma de ver de que el parámetro es una constante que representa una medida resumen. También puedes decir esto, ¿no? Por ejemplo, la media de estatura de la población pequeña del curso de estadística aplicada, podemos obtenerla, podemos hacer como un censo, medir del primero a la última persona. Es una forma de hacer, ¿no? Como un censo. Mientras que hago, si hago un muestreo aleatorio quiere decir que voy a generar un pequeño grupo de la población del curso. Entonces, ese dato que obtenga, yo digo, no, esta es mi media representativa del curso. La media de estatura de los alumnos de estadística aplicada es igual a unos 70 metros. Entonces, ese es un dato de media muestral, ¿no? Muestra, estoy diciendo, muestra. Cuando la población, el valor obtenido para la población, eso ya queda constante. Mientras que la muestra puede ser de 5 alumnos, 10 alumnos, 15 alumnos, depende de la población, ¿no? Bien, entonces, tenemos, por un lado, aquí tenemos que necesariamente hacer énfasis de que tenemos población, tipos de población serían, ¿no? Tipos de población. Tipos de población, tendríamos población, vamos a dividir en población finita y población infinita. Entonces, generalmente esto lo represento por un círculo, ¿no? Aquí está la estatura del alumno 1, del alumno 2,
1, 3, 4, 5, 6. Y decimos que esta es mi población. Entonces mi población es población finita. Población finita. Otros dicen población pequeña. Población pequeña. Y vamos a ver por otro lado la población infinita. En población infinita, esto es infinito en el sentido de decir que tenemos una población muy grande, muy grande. Una población muy grande, ¿no? Decimos población infinita, pero en realidad es de la infinita no se conoce el último, generalmente no se conoce el último elemento de la población, como decir población hormigas, digamos. ¿Cuál es la última hormiga? No sabría decir, ¿no? Entonces digo población infinita, otros dicen población muy grande, para expresar que se trata de una población muy grande. ¿Listo? Entonces aquí vienen los pesos de población grande, X1, X2, X3. Teóricamente tendría que un X N mayúscula pongamos. Que N sea muy grande. ¿Listo? Población infinita, muy grande. Cuando es población finita, puedo tener 2 elementos en la población, 3, 4, 10, 15, 20, etcétera, ¿no? Pero es población finita. Puedo conocer todos los elementos, ¿no? Aquí se hace difícil conocer todo, por eso es que se trabaja con muestras para ganar tiempo, economía, recursos humanos, ¿no? Utilizar pocas personas. Y ya. Entonces, entramos a muestra. Vamos a decir, aquí un poquito voy a explicar esto, muestra. Muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Vamos a cabo. Es un subconjunto de la población. Y lo vamos a representar así. Esta va a ser nuestra población. No estoy diciendo, puede ser población grande, pequeña, pero aquí yo tengo mis datos. X1, los pesos pueden ser X2, X3. Puntos suspensivos, no sabemos cuánto. Aquí un XN. N es el tamaño de la población. N, tamaño de la población. Vamos a poner esto. Entonces,
Y aquí realizamos un muestreo. Miren la diferencia. Un subconjunto. N minúscula va a ser el tamaño de la muestra. Tamaño muestral. Tamaño muestral. El hecho de seleccionar los elementos de la población para formar, esto vamos a representar por mayúsculas, X mayúscula, hasta alcanzar el X sub n. Y es que esto pequeñito. Entonces vamos a ir acostumbrándonos. X, no, aquí vamos a ver cómo van a hacer en su cuaderno. X es la variable. O sea, los posibles valores que puede tener variable. Para nosotros X, o sea, como variable, es la característica. O sea, la característica de un elemento de la población, vamos a decir. Entonces aquí ponemos X es la característica. X. La característica lo representamos por una variable. ¿Listo? Y esa variable tiene datos. Es como en cálculo 1, decían X son datos continuos, porque trabaja 1.1, 1.35, 1.0008 son datos que puede admitir la variable X. En ese sentido decimos que X es mi variable, pero representa la característica de los elementos de la población, mejor, de los elementos de la población. De los elementos de la población. De los elementos de la población. ¿Listo? Eso es. Entonces, aquí los datos de la población son específicos, ya están determinados. Aquí los datos de la muestra se representan por variables. Aquí vamos a poner, para que no se olvide, estas son variables. Vamos a decir variables aleatorias. Aleatorias es sinónimo de azar. Yo puedo dar un número a cada uno de estas personas, por decir en orden correlativo, el 1, el 2, el 3, el 4. Y después yo digo, bueno, yo voy a utilizar muestreo, quiere decir la forma como se tiene el subconjunto, la forma como seleccionamos las personas de la población a la muestra, al subconjunto que es la muestra. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, técnica dice, bueno, esto me olvidó mostrarles. En este caso, la técnica es la forma como voy a seleccionar aleatoriamente, al azar, los datos de la muestra. Entonces aquí ustedes tienen muestreo, dice diseño y análisis, ¿no? O sea, cómo voy a formar el subconjunto. Es todo una especialidad. Y aquí están o sea, el desarrollo de las técnicas y demás. ¿Qué tipo de muestreos, o sea, las técnicas tenemos? Voy a mostrarles un texto. Bueno,
Es un texto muy antiguo. Dice curso de muestreo y aplicaciones. Es la forma como voy a muestrear, se dice, ¿no? Ustedes han hecho en laboratorio muestreo con sólidos, ¿no? Con polvos. El cuarteo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces aquí hay muestreo para las mantequillas, para las bebidas de Coca-Cola, de, no sé, de todo. Los biólogos dicen muestreo de murciélagos. Pues yo no tengo idea, cómo voy a, al azar voy a cazar murciélagos para formar mi muestra, ¿no? Y estudiarlos después, las características del murciélago. Muestreo, por ejemplo, para los tubos que utilizan Misikuni. Misikuni trae, ¿cómo se dice?, láminas metálicas que siguen un control de calidad, ¿no? Para saber si cumple las especificaciones que da el fabricante sobre sus planchas metálicas, ¿no? Y para formar o hacer tubería. Muy bien, en ese sentido. Entonces, X, nosotros cada vez que hablemos de una variable, esos son los datos de la población o de la muestra. Siempre lo vamos a relacionar. Si son datos numéricos, entonces son numéricos. Puede ser cualitativos, como decir color blanco, ¿no? Rendimiento, puede representar excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, malo y pésimo, ya, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De la muestra. Entonces, esto así vamos a generalizar. Por lo tanto, n es una variable, porque este n puede ser eh, que sea igual a 5, porque n se clasifica en muestra grande y en muestra pequeña. Vamos a anotar aquí. N es la variable. N, el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra y por el tamaño, por el tamaño, puede ser muestra grande cuando n es mayor que 30. Puede ser muestra y muestra pequeña. Cuando n menor que 30. ¿Listo? Miren, aquí está saliendo esto. Está saliendo. Esto es salir, sacar, vamos a decir. Todo puede salir. Si es población pequeña, se van a acabar los elementos de la población. ¿No? Si tengo 5 datos, van a salir los 5 datos y la población se queda sin datos. Entonces dice muestreos, vamos a anotar, ¿verdad? Se dice muestreo sin reemplazo. Sin reemplazo. Se dice cuando no se devuelve. Muestreo sin reemplazo, ¿qué más se dice? Muestreo sin sustitución. Sustitución. Sin reemplazo que decir que sale, solo sale, sale y sale y sale.
muestreo con reemplazo. Con reemplazo. Puede decir con sustitución. En ambos casos se devuelve el dato. El dato. O sea, sale y vuelve. Entonces, en ese caso yo tendría que hacer así. Tendría que hacer así. Esta es mi población. Entonces, aquí está el muestreo, un subconjunto. Quiere decir, sale X1, X2, X3. Pero, ¿qué es lo que? Como es la característica X de la población, entonces yo digo, X1 es un dato, que lo anoto y lo devuelvo. Eso es con sustitución. O sea, con reemplazar. Sale 2, X2, vuelve. Es como para que antes pero las bancos trabajaban con 0 al 9. Entonces, si van formando un número, sale y solo vuelven eso con sustitución, con reemplazo. Sustitución con reemplazo. O sea, vuelve. Otra vez saca, vuelve. Entonces, el tamaño de la muestra es con el número de celdas que están trabajando, ¿no? Puede ser formar un número con 5 números. Entonces puede salir el 0, 2 veces el 0, puede salir el 5 una vez, el 4 3 veces, así, ¿no? Entonces tengo ahí un muestreo con reemplazo, con reemplazo. Y mi población finita sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Pero con sustitución estoy formando un número de 6 elementos. También podría formar con 12 elementos. Como estoy devolviendo, el tamaño de la población no se modifica. Muy bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Puede, para acordarse, puede ser 0, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Aquí los bolillos están dando vueltas y cada vez yo saco y puedo formar, puede ser que mi número sea X1, X2, X3. Ese es mi número. Pero son mayúsculas, ¿no? Estas letras. ¿Por qué? Porque no sé quién va a ser X1 aquí. Todos tienen la misma probabilidad de ser el 1. X2 no sé cuál va a ser. Tal vez va a ser el mismo que ha salido. Aquí X1 y aquí ha salido 1, 1. O puede ser que me salga así. Casualidad, 1 y 1. Puede salirme 2, 4 y 0, digamos. Entonces, eso es al azar. El azar, ¿no? Aleatorio. Extracción, muestreo aleatorio, se dice, ¿no? Al azar. Bien, ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer con los datos de la muestra? Puedo hacer cálculos. Donde vamos a borrar. Por ejemplo, los datos aquí, vamos a tomar el segundo. Va a salir el 2, el 4 y el 0. El X1, el X2 y el X3. ¿Qué puedo hacer esto? Puedo obtener la media aritmética.
se dice media aritmética. Media aritmética. Entonces, la semisuma nomás, ¿no? En esto lo representamos la media aritmética así. Decimos x va a ser igual a x1 más x2 más x3 dividido por 3. Entonces, la media viene a ser el 2 más 4 más 0 dividido por 3, donde la media, aquí tendría que poner, bueno, hemos puesto 3 porque es 1, 2, 3. N podría colocar, ¿no? Aquí tenemos 2. Es la media de los elementos que han salido. Esta muestra tiene como media 2. Entonces 2. Este valor decimos que es un estadístico. Estadístico o estadígrafo. Estadístico o estadígrafo. Si me preguntan qué es el estadístico o estadígrafo, le digo es una medida como el parámetro, ¿no? Una medida representativa o resumen. Resumen puedo representarlo por representativa de los elementos de la muestra. De los elementos de la muestra. Entonces, esto, la media aritmética también se denomina media muestral. Viene a ser un estadístico o estadígrafo, ¿no? Entonces, la media sí lo puedo representar. La sumatoria de los valores de la muestra dividido por n. Dice que i igual a 1 a e. I igual a 1 hasta n, es que lo decía. Sumatoria, ¿no? Es la forma de obtener el promedio, también se llama promedio, o sea, decimos que es una variable. Ingeniero, una pregunta. Y es una variable. Ingeniero, una consultita, ingeniero. No, adelante, porque estamos... ¿Hay Adelante. alguna descripción que puede ser estadístico y parámetro a la vez? No, solo la población puede tener parámetros, la muestra tiene variables denominados estadísticos o estadígrafos. O sea, por ejemplo, la ¿Está? media solamente la puedo sacar en una muestra, ¿no? A ver, el parámetro referido a la población puede ser la media aritmética, el promedio, la media poblacional, que así también se llamaría, puede ser una medida de dispersión, pero si está relacionado con la población es parámetro. Si hago cálculo de la media con la muestra, los datos de la muestra se llama muestral, media muestral, desviación muestral, varianza muestral, ¿no? Ya necesariamente va acompañado del adjetivo, ¿no? Eso nomás. Entonces, cuando hablamos de los elementos de la población y hacemos un cálculo como un parámetro, entonces eso es invariable. Mientras que la muestra, porque va variando el tamaño, viene a ser
un estadístico, un estadígrafo, que es una medida en resumen, pero que es una variable. Solo con la muestra tenemos variables. Muy bien. Entonces, ya está. Yo creo que ya hemos dicho cuando es muestra grande. Entonces, en resumen, podemos decir, cuando estamos con la muestra, tenemos los datos del subconjunto y podemos hacer cálculo de estadísticos o estadígrafos, los cuales son variables. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra varía, la técnica del muestreo varía porque es aleatorio, al azar. No sé, cuando digo X1, X1 podía representar al número 4 o al 5, X2 podía ser el 0, X3 podía ser el 9, etc. No sé qué es lo que va a salir, ¿no? Por eso es que con valores diferentes la media va a ser diferente también, ¿no? Debido a la técnica, que la técnica dice es la forma como calculo, como determino los elementos de la muestra. Eso, hay muchas formas. Hay muestreo simple, como cuando doy los números a cada persona y tengo un bolillo, voy mezclando y me sale una ficha. Digo, ¿quién es el número 9? Yo, al frente. Soy el número, sale el 15. ¿Quién es el número 15? Yo, al frente. Puedo sacar 5 y trabajar con esos datos. Puedo medir su estatura y demás. Ahí estaría obteniendo la media muestral. ¿Listo? Dicho esto, ya tenemos la definición de población, de muestra, y un poco me estaba equivocando. Ustedes son de estadística 1, probabilidad y estadística 1. Van a tener estadística 2 o probabilidad y estadística 2. Yo pensé que eran de estadística aplicada. Estadística aplicada van ven estadística 1 y 2 de un solo tiro. Cosas aplicadas. O sea, solamente los métodos, ¿no? Hay que enseñarles cómo se aplica con algunos pequeños fundamentos, ¿no? Entonces, yo les mostraba cómo son las técnicas de muestreo, ¿no? Todos ellos son muestreos aleatorios. Si no son aleatorios, son direccionados. Entonces, cuando son direccionados, no son al azar, las conclusiones solo sirven para ese grupo, con los datos con los cuales he trabajado. Los datos de la muestra me llegan a la media, esa es la media para la muestra nada más. Pero ya no puedo generalizar sobre la población, porque ya en estadística 2 se va a ver que se puede inducir sobre la población. A partir de un subconjunto, una característica lo puedo generalizar para toda la población. ¿Por qué? Porque es una medida representativa que ha salido al azar. O sea, la base de aplicación de los métodos estadísticos es el azar, aleatorio. Es azar quiere decir aleatorio, como sinónimo, ¿no? Bien, entonces, tipos de datos, veremos. Tipos de datos. Tipos de datos. ¿Y con qué tipos de datos vamos a encontrar? Tipos de datos. Aquí tenemos a datos cuantitativos. También un sinónimo de datos cuantitativos sería variable cuantitativa. Cuantitativa. Tenemos datos cualitativos.
tenemos variable cualitativa. Variable cualitativa, ¿no? Variable cualitativa. Entonces, comenzamos por A, datos cuantitativos. O variable, vamos a abreviarla así, variable cuantitativa. Sí, lo vamos a abreviar. ¿No? Aquí podemos colocar variable cuantitativa, aquí hay, ya. Nos vamos a equivocar con cualitativa y cuantitativa, que no utilizaremos. Vamos a salir bien. Ahí nomás. En datos cuantitativos, o variable cuantitativa, sí, la característica cualquiera sea la característica, ¿no? De un elemento, vamos a poner la característica de un elemento se asigna un número, un valor numérico. Un valor numérico. Cualquiera sea, ¿no? Se asigna un valor numérico, se relaciona con la característica se relaciona con un valor numérico, o con un número también puedo decir. Entonces, si es así, yo puedo tener A.1, vamos a decir, datos cuantitativos discretos. Esto sí podemos abreviar como variable aleatoria, vamos a poner aleatoria discreta. ¿No? Entonces, ¿qué es un dato cuantitativo discreto? Ustedes que han visto en álgebra 1, lo mismo. Quiere decir que la característica se enumera o se cuenta, es decir, que la característica, aquí estaría faltando de un elemento, puede ser persona, animal, fruta, es decir, que la característica de un elemento se enumera o se cuenta. Por ejemplo, decimos X
es el número de hermanos. Número indica el número de hermanos. Si preguntamos al curso, decimos que X1, la primera persona, ¿cuántos hermanos? No tengo hermanos, cero hermanos. A la segunda persona le pregunto, ¿cuántos hermanos? Un hermano. X3 me dice, tengo 5 hermanos. X4 me dice, tengo 6 hermanos. Y así sucesivamente. Entonces, como ustedes ven, son números enteros, ¿no? O sea, la característica de la información discreta o datos discretos es que son enteros. Otro puede ser Y, número de libros, en su biblioteca. Entonces uno me puede decir que ha leído un Y1 ha leído un libro. Y2 ha leído 4 libros. Y3 ha leído 2 libros. Y así sucesivamente. Entonces, la propiedad o característica en este caso se va a considerar cuando se puede enumerar o contar, ¿no? Enumerar o contar. Y esa va a ser el distintivo de un dato discreto. Muy bien, entonces yo puedo tener 100 datos, 80 datos, depende, ¿no? A2 tenemos otro grupo de datos. Ingeniero, ¿y podemos considerar los valores discretos como sinónimo de valores enteros? Sí, ¿no? Cuantitativos continuos sería, ¿no? Repito, continuos. Entonces está relacionado con la variable aleatoria continua sería, ¿no? Variable aleatoria continua. ¿Cómo dices de nuevo? A ver. ¿Podríamos considerar valores discretos como sinónimo de valores enteros? O sea, que son iguales. Claro, claro, claro. Eso es lo discreto, discretizar, dice, ¿no? Separar, o sea, discretizar, por ejemplo, para mí es fácil decir entre el 1 y el 8, ¿cuántos datos tienes? ¿Discretos? Entre el 1 y el 8, se dice X, ¿cuántos valores discretos tienes? Pues todo lo que se pueda contar, ¿no? Todos los enteros, como dice. Será el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y colocamos así, entonces ya está incluyendo los extremos, ¿no? Eso habría que tener cuidado en los discretos. Por lo que se puede, siempre yo puedo contar con los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, números naturales, números enteros, ¿no? Pero los datos discretos pueden ser -2, -5, -8, -10, +2, +3, son enteros. Ya. Ya está. Entonces, cuando se trata de datos continuos, decimos
que la característica de un elemento puede ser de la población o la muestra se mide. ¿Qué es medir? Medir es comparar la característica con una medida patrón, con una medida patrón. Así se ve, ¿no? Con una medida patrón. O sería X puede representar peso. Peso puede ser la variable estatura. Estatura puede ser el tiempo. Tiempo puede ser masa. Y así sucesivamente. ¿Listo? Todo lo que se pueda medir. Entonces vamos a tener, si decimos cuál es la estatura de los elementos del curso. Entonces ahí vemos donde X1, el peso, si es peso, digamos 50.1 al X máximo es igual a 85.01. Entonces ahí estamos viendo una apreciación hasta la centésima de kilo, centésima de kilogramo, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos tendríamos ahí? Y en este caso puede haber enteros, pero no precisamente enteros. ¿Qué es lo que podemos decir? Es que ya no puedo discretizar eso, ¿no? O sea, tengo infinito, depende de la sensibilidad del aparato que estoy utilizando para medir el peso, ¿no? En ese sentido, y ciertamente la característica, cualquiera sea el elemento, puedo medir, voy a tener, sean enteros, sean combinados, entero y decimal, pero ya decir cuántos puntos ya es difícil. Entonces, por eso es que en el caso del discreto puedo decir, hasta indicar, ¿no? Como hace rato dijimos, X varía entre 1 y 8, ¿no? X asuma un valor mayor que 1, menor que 8. Entonces, ¿cuáles son esos posibles valores para X? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y ahí nomás. Mientras que aquí, ¿cómo voy a decir? Aquí yo tendría que necesariamente indicar los resultados de X sería un valor X sub I, puedo decir, es un número real, tal que X está variando entre 50.1 y 85.01. Entonces, necesariamente lo represento por un intervalo, ¿no? No puedo hacer otra cosa.
Pues es la diferencia entre discreto y continuo, ¿ya? Cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales han trabajado con datos continuos, ¿no? Con datos continuos. Muy bien. Dicho esto, podemos pasar ahora a los datos cualitativos. Datos cualitativos. De datos cualitativos. Datos cualitativos sería variable cualitativa, diríamos, ¿no? Cualitativo. Todavía no vamos a hacer mucho énfasis en lo aleatorio, ¿no? ¿Cuál es la característica? En este caso, la característica de un elemento de la población o la muestra se califica. Se califica o se cualifica, ¿no? Y no se asigna un número, no se asigna un número, sino un adjetivo como respuesta, ¿no? Adjetivo o sustantivo. Por ejemplo, digo, a ver, en el curso, ¿cuántos feos en el curso? Digo, feísimo, poco feo, muy feo, muchísimo feo, así, ¿no? Acidez. ¿Cómo es la acidez de la naranja? Poco ácido, mediano ácido, mucho ácido. ¿No? Rendimiento. ¿Cómo es su rendimiento? Pésimo, malo, regular, deficiente, regular, etc. O sea, cada vez mi respuesta es un adjetivo sustantivo. La variable sexo, o género, mejor género que sexo. Género, o mujer, hombre. Mujer, sustantivo, hombre, sustantivo, ¿no? Color que le gusta a una persona, entonces entra como variable color. Color a uno le gusta rojo, al otro negro, azul, verde, amarillo, etcétera, ¿no? Por ese lado van las respuestas. Y algunos solo tienen, ¿cómo se dice? Dos respuestas nomás, ¿no? Como la género, solo puedo decir hombre y mujer, nada más. En ese sentido, se caracterizan los datos cualitativos. Entonces, podemos observar aquí, el dato cualitativo no va a estar asignado, caracterizado por un número, sino por un adjetivo o un sustantivo. Vamos a tener punto 1, dato cualitativo,
dato cualitativo nominal. Nominal. En este caso, vamos a decir, ¿cuándo es dato? Cuando la característica o la respuesta, cuando la característica no se puede ordenar. Ordenar es importante. Ordenar de categorías sería, ¿no? Es decir, por ejemplo, la variable cualitativa género. La variable cualitativa con sus posibles respuestas mujer y hombre. No se puede ordenar. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? ¿El hombre o la mujer? No se puede, ¿no? A ratos es la mujer, a ratos el hombre, es decir, se van alternando, ¿no? Pero no se puede generalizar. Entonces tenemos ejemplos de variable cualitativa, la variable rendimiento. Perdón, esta se puede organizar, esta no se puede. ¿Qué otro? A ver, otro ejemplo de variable cualitativa que no se pueda organizar. ¿Color? Color, sí, puede ser color. Color para unos es importante el rojo, ¿no? Para otros el blanco. Para otros el violeta. Para otros el azul. Y etcétera. Así no lo deja ver. ¿Listo? No se puede. ¿Cuál es primero? No habría posibilidad, ¿no? Otra cosa es que yo diga colores primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Por la forma, eso es otra cosa. Pero por el gusto, el color es diferente. Bien, entonces ya tenemos cualitativo normal. Ahora tenemos el B2. Datos, poner plural, cualitativos, nominal. No, nominal. Datos cualitativos. Ordinal. La característica se puede ordenar. La característica se puede ordenar. Se puede ordenar. Ejemplo de esto tendríamos
ejemplo de esto sería X, como decíamos hace un rato, rendimiento. Rendimiento académico. Rendimiento académico podemos clasificar en pésimo, malo, deficiente, regular, muy bueno, muy bueno, excelente. Excelente, ¿no? O puede ser la variable oficial en la jerga militar, ¿no? Oficiales que son subtenientes, teniente, capitán. ¿Está bien? Teniente, capitán, capitán, ¿no? ¿Está bien? Me corrigen, por favor. Después, teniente capitán o coronel directamente, no sé. Coronel, general, digamos, ¿no? ¿No? Así podemos. O sea, aquí hay un aumento de grado en ese sentido, un aumento de rendimiento en este sentido también. Entonces, el rendimiento académico pésimo lo puedes representar por 1, malo por 2, deficiente por 3, regular por 4, 5, 6. O sea, ya lo estoy transformando de cualitativo a cuantitativo. Entonces, sí puedo aplicar vamos a ver más después, sus características de medidas de centralización y dispersión. Medidas descriptivas, ¿listo? Muy bien, ahí quedaremos. Me cansé. Inge, ¿qué será que no los puede enfocar el otro lado? Porque no puedo ver con la cámara que se ha movido. Sí, es que mi perro que para conmigo nomás, está aquí rascándose y lo mueve y no me doy cuenta. No sé ni luz. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo? Yo me cansaba. Ustedes son el cuarto grupo que ha pasado en el día. 2 en la mañana, 2 en la tarde. Me cansé. Muy bien. Por si acaso, si alguien quiere un gatito, tengo gatitos, tengo que regalar, no puedo ahogarles, hacerlos dormir. Me dice, me da su teléfono, su nombre, materia, puede ser por correo institucional. Yo voy acá, se pone ahí, entonces me voy a dar cuenta o voy a extraer, porque ya están caminando, ya están jugando, pequeñitos están todavía, y ya había que conseguirles un dueño y yo les ayudo con unos puntos si le dan a un gatito. Si lo tienen bien, aumenta el puntaje, ¿no? Si lo tienen mal, le devuelven el puntaje al dueño del gato. Si alguien me quiere colaborar, por favor, le voy a ayudar con puntos. Puede ser sobre su parcial, ¿no? Claro, si me muestra, manda fotitos de que sigue vivo el gato, entonces seguimos ayudando, ¿no?
Si me dice que se ha muerto, ya puede estar la pena. Para eso lo tienen que hacer dormir. Y los veterinarios no hacen dormir, así nomás los gatos. Tienen también juramento hipocrático. Bien, nos veremos. ¿Alguna Ingeniero, una duda? consultita. Sí, sí. Si tengo, por ejemplo, un conjunto que contiene un medio, un tercio y un cuarto, ¿ese conjunto contiene valores discretos o continuos? Sería continuos, ¿no? Discretizar más va en el sentido de separar. ¿Te das cuenta, no ves? Sí, o sea, sí sería O discreto sea, entonces. tomas un valor, pero continuo quiere decir que dices un cuarto, pero de ahí viene una fracción más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Pero hay una continuidad de los datos. Por decir 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Hay una continuidad de la información en ese sentido. Pero si digo discretizado, eso quizás no expliqué bien hace rato. Yo puedo discretizar en números enteros, pero también es posible que tenga valores decimales, pero discretizados, separados. Por ejemplo, una tabla donde me diga x vale 2.1, x1 vale 2.1, x2 vale 2.5, x3 vale 5, x4 vale 6.2 y así. Igual para los valores de y. Unos pueden ser con decimales, otros con enteros o mixto, etcétera. Entonces lo que yo veo ahí es una tabla de datos discretos. O sea, son datos separados, esporádicos. En ese sentido se podría entender discretizar, separar, ¿no? Entonces sí hay espacios, ¿no? Entre los valores como saltos, Claro, ¿no? hay espacio, ¿no? Discretizar, los físicos al menos van a decir discretizar el quantum, o sea, las órbitas, los niveles de energía, discretizar. Cada vez tengo una función continua, la discretizo, lo transformo en una tabla de datos, ¿no? Ya, vamos a complementar la próxima clase, ¿listo? Muy bien, hasta la vista. Y que disculpen, Ingeniero.